los beneficios del reino de Dios. Entonces, cuando hablamos de los beneficios del reino de Dios, estamos hablando de un montón de beneficios que vienen en el paquete del reino de Dios, al que nosotros vamos buscando alcanzar y disfrutar de ese reino. Pero bueno, disfrutar de ese reino es uno de los beneficios. Pero sabes que muchos de los beneficios que para mucha gente son beneficios de suma importancia, nosotros vamos a descubrir que no son como la gente los mira. El beneficio más importante, y lo vimos en la primera enseñanza, es el beneficio de la vida eterna. ¿De qué nos sirve cualquier otro beneficio del reino si no tenemos el más importante? De nada nos serviría. Entonces, como segunda enseñanza, voy a hablar del valor incalculable de la vida eterna. Entonces, esta es una parte número 2. El valor incalculable de la vida eterna, o el valor de la vida eterna. Ya vimos el beneficio de la vida eterna. Es un beneficio, pero ¿por qué hoy voy a hablar del valor de la vida eterna? Porque muchos no saben valorar ese beneficio, lo tienen en poco. Romanos 9, verso 30 dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Lo voy a repetir porque es bien interesante este verso. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Dice el verso siguiente: mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Uy, qué lindo está esto. El plan del reino de Dios nació en Edén, en el huerto. Cuando Dios formó al primer hombre y la primera mujer, Dios ahí estaba estableciendo su reino, donde Él era el gobernante y los humanos eran los gobernados. Pero en este reino establecido en Edén, Dios estableció un sistema en el que el hombre le otorgó gobierno, le otorgó reino, le otorgó poder, le otorgó una enorme cantidad de beneficios. Uno de esos beneficios que Dios puso en el huerto a disposición de los primeros humanos fue la vida eterna. ¿Qué pasó en el huerto del Edén? Dios había hecho al hombre fuera del huerto, pero luego estableció un huerto en Edén y allí trajo al hombre y lo colocó dentro de ese huerto. Y ese huerto Dios le puso una enorme cantidad de cosas bellas y hermosas. Pero entre esas cosas bellas y hermosas, aparte de que le dio autoridad al hombre sobre todos los animales, sobre las aves de los cielos y sobre los peces del mar,
La autoridad que tuvo Jesús luego en el futuro, esa autoridad la tenía Adán. Adán tenía el poder de ordenarle a un pececito que viniera a la orilla porque él lo necesitaba para comerlo asadito, y el pececito tenía que obedecer, así como obedeció el pez al que Jesús mandó a sacar a Pedro con la moneda en su boca. ¿Usted cree que ese pez andaba en allá en, ¿cómo le llaman a esos lugares en Las Vegas donde juegan? En un casino, y que allá se metió a un tragamonedas y se tragó una moneda? No, ese pececito no andaba jugando a la cuarta, como me acuerdo cuando jugábamos la cuarta con monedas, y andaba jugando con otros pececitos a la cuarta, y luego que alguien le dijo: esa moneda tráemela. No, los peces no juegan con monedas. ¿Cómo hizo este pez? Al oír la orden de su creador, de Jesús de Nazaret, este pez tuvo que haber nadado, no corrido, pero o correr nadando buscando esa moneda, y la encontró y la trajo en obediencia exactamente en un mar. Imagínense un lugar grande, y ese pez pudo identificar al hombre al cual tenía que entregarle esa moneda. Eso es autoridad sobre la naturaleza. Jesús la tuvo cuando los vientos se levantaban en el mar y azotaban las barcas de los discípulos. Jesús ordenaba al viento y el viento se detenía. Cuando las tormentas venían de pronto, Jesús ordenaba a la tormenta detenerse y la tormenta se detenía. Cuando en un momento necesitó multiplicar panes y peces, Jesús dio la orden. ¿De dónde aparecieron tantos peces? Ese lago quedó con muy pocos pececitos, porque hubieron miles de peces que tuvieron que saltar de alguna manera, y Dios con algún viento los hizo aparecer en ese lugar. Pero Dios, a través de Jesús en la tierra, tenía el poder sobre la naturaleza. Poder. Ese poder lo tenía Adán en el huerto. Pero Dios, aparte que le dio señorío, le dio gobierno, administración, puso en el huerto el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué puso el árbol de la vida ahí? Porque Dios no había hecho a Adán eterno. Adán tenía una naturaleza que tenía un límite de tiempo. Tarde o temprano, ese cuerpo de Adán iba a ir degenerándose. Lo que no sabemos es cuánto tiempo podría haber vivido ese cuerpo que Dios le puso a Adán en el principio. No sabemos cuántos miles de años. Pero si Dios puso el árbol de la vida, es porque si Adán tomaba del árbol de la vida, él hubiera alcanzado la vida eterna. Mire lo que dice Génesis 3, por favor. Génesis 3. No sabemos si el cuerpo humano de Adán hubiera vivido 50,000 años. O sea que a estas alturas Adán estuviera cipote todavía, estuviera chamaco con 6,000 años, estuviera escuincle, como dicen en El Salvador, estuviera chavalo, como dicen en Nicaragua, carajillo, huila, como dicen en Costa Rica. O sea, estuviera jovencito, como va a ser parte de esa reestructuración en el milenio. Dice que los niños morirán de 100 años en el milenio. Y eso no hablan de nosotros los que ya tenemos vida eterna. Nosotros en el milenio tendremos vida eterna. Eso está hablando de los que en esta tierra sobrevivan la gran tribulación y pasen vivos al periodo del milenio, donde nosotros vamos a gobernar sobre ellos.
Imagínense muchos niños que nazcan en el tiempo de la gran tribulación, porque los niños que se van son los que estén vivos en el arrebatamiento. Pero los que nazcan después del arrebatamiento, esos tendrán que sufrir las consecuencias en esta tierra. Las mujeres que estén encinta, sus vientres les será hecha una cesárea espiritual, como la que le tuvieron que haber hecho a Adán para sacarle una costilla. Adán ni sintió. De pronto las mujeres embarazadas van a ver a sus estómagos vaciarse, porque esos niños no tienen que quedar aquí para sufrir lo que ellos no deben. Y alguien diría, pero hermano, y los que nazcan después tampoco deben nada. Mire, lo primero que todos los que se queden van a ser, los que nazcan ahí van a ser hijos de fornicarios o adúlteros, porque los que están en orden y amaban a Dios se van en el arrebatamiento, sus padres. Esos que quedan son los que andan en desobediencia. Entonces, esos que entren ahí a esa etapa del milenio, imagínense, cuando entren al milenio, algunos van a tener 5 años de nacidos, 3 años. Y ese niño, o sea, cuando estemos en los primeros 100 años del milenio, ese todavía va a ser considerado un niño. No porque no va a crecer, no es que se va a quedar así como mongolito, no es que se va a quedar así con un problema de un síndrome, de problema de crecimiento. No, está hablando de que por la cantidad de tiempo que van a vivir los humanos que entren a esa etapa, 100 años de vida, y va a ser como si es un niño todavía. Entonces, Adán tenía un cuerpo que aún después del pecado vivió 930 años. Aún después del pecado. Ahora imagínense, antes de pecar, ¿cuántos años podía haber vivido? Ahora, no era eterno. Eso téngalo muy claro. Dice Génesis capítulo 3. Y yendo a los últimos versículos de Génesis 3, dice, verso 22, y dijo Jehová, Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. No era eterno entonces. Dijo Dios, no le permitamos que alargue su mano, así como alargó su mano para tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal, que no tome del árbol de la vida, porque entonces, si eso sucede, él sería eterno. Ahora, ¿por qué decimos que no era eterno cuando Dios lo puso en el huerto? Porque si hubiera sido eterno, número uno, no hubiera habido necesidad de poner el árbol de la vida. No hubiera habido necesidad, porque ya tenía vida eterna en su cuerpo. Segundo, ¿por qué decimos que no era eterno? ¿O por qué digo que no era eterno? Porque si él hubiera sido eterno, entonces al pecar no hubiera habido manera de redimirlo, porque hubiera pecado en una naturaleza eterna, y no a un cuerpo eterno no le puede llegar la muerte. Eso es imposible, porque sería exactamente como decir que el diablo, que ya era eterno, y los ángeles, que ya eran eternos, y aún Jesús, que es eterno, recibió un cuerpo eterno cuando resucitó. Entonces podríamos decir que podía estar sujeto a volver a morir.
Y ningún ángel puede morir. Ellos son eternos. ¿Por qué no pueden ser redimidos? ¿Por qué no pueden ser perdonados? ¿Por qué no pueden ser renovados para arrepentimiento? Porque ellos pecaron siendo eternos. Y cuando alguien peca siendo eterno, no tiene solución. No hay manera. Porque dice Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay remisión, o sea, no hay perdón, no hay manera de removerle los pecados a un pecador, ya cuando es eterno. Entonces, esto me lleva a mí a ver un plan de Dios. Pone al hombre en el huerto, le da tiene un alma y un espíritu, que esos son eternos, siempre lo han sido. Pero Dios pone esa alma y ese espíritu en un cuerpo que formó de la tierra, del polvo. Y ese cuerpo sopló aliento de vida en él, o sea, puso el espíritu de vida en él. Pero ese cuerpo que estaba hecho de materia terrenal, de una composición química terrestre, ese cuerpo, Dios, repito, no sabemos cuánto iba a ser el tiempo de vida. Ahora, Dios tenía un proyecto. El proyecto era que el hombre fuera obediente. En ese reino hay que ser obediente. Y Dios pensó, solo le di una prohibición: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso significa que si en el huerto había 1.000.000 de árboles, por poner un ejemplo, 1.000.000 de árboles, 999.999 árboles podía comer, menos del que Dios prohibió. Entonces, Dios tenía un proyecto. Dijo: si el hombre es obediente y no come del fruto del árbol que yo le mandé, y el hombre comienza a probar de uno en uno, tarde o temprano se va a encontrar con el árbol de la vida. ¿Qué hubiera hecho Dios? Bueno, ya sabemos la historia. El hombre alargó su mano, o sea, obedeciendo a su mujer, recibió el fruto que Dios le dijo que no comiera, y comió. Y el resultado fue que pecó. El resultado fue que Dios lo desechó y lo sacó de su reino al cual le había entregado. La consecuencia fue que Dios lo expulsó del huerto y le prohibió, le limitó para no tener acceso al árbol de la vida. Ahora, veámoslo del otro ángulo. El hombre hubiera sido obediente. Empieza a comer de todo tranquilamente, no tenía prisa, tenía miles de años de vida. Vamos a decir que Dios le había dado un cuerpo para vivir 50.000 años. Y alguien dirá: ay, hermano, y tanto. Usted mira la tierra. ¿Cuántos años tiene la tierra de vida? Millones. Y la vio, ya ha visto que ya se murió. No se ha muerto. Y la tierra produce vida. El agua sigue circulando aquí durante miles de años. Dios puso la luna ahí. ¿Cuántos años tiene la luna? ¿Y cuántos años tiene el sol? Son de la misma edad. ¿Alguien sabe? Vamos. ¿Ah? ¿Cuánto? 6.000 años, dice David. ¿Quién nos secunda? Sean valientes. Eso tiene 6.000 años. ¿Por qué? Porque antes de la reestructuración que aparece en Génesis capítulo 1 verso 3 en adelante, la tierra existía desde ahí para atrás, porque la tierra fue una creación más antigua que Dios hizo para otorgarle a sus ángeles. Y esa tierra fue entregada a Luzbel, el príncipe de los ángeles, el querubín. Esa tierra se la dio Dios en heredad
a Luzbel. Esa tierra, antes de la reestructuración de Génesis 1, esa tierra no necesitaba ni luna ni sol, porque los ángeles vivían aquí en ella y los ángeles la iluminaban con su resplandor glorioso. Pero cuando los ángeles pecaron, su luz se apagó. Es exactamente lo que le pasa a un cristiano. Cuando una persona sin Cristo viene a Cristo, le alumbra la luz, y usted y yo nos volvemos lumbreras que reflejamos la luz de Cristo a otras personas. Por eso es que yo no creo en gente que dice que es cristiano y no refleja la luz con un cambio de vida. Mire qué sencillo, fácil. ¿Cuánta gente se llama cristiano por andar una Biblia de desodorante debajo del brazo? Y se miran así como bien apóstoles, pero son apóstatas. Esto del cristianismo no es andar una Biblia de etiqueta, de adorno, de amuleto. Esto del cristianismo es una vida de reflejar a Cristo en nosotros. En el principio la tierra no necesitaba sol ni luna. Y en el final de la historia, en Apocalipsis, en el capítulo 22, narra que Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra. Y dice, y no tenía sol, porque no había necesidad del sol, porque el Cordero ilumina la ciudad y esa nueva tierra. Entonces, Dios le dijo a Adán: del árbol de la ciencia del bien y del mal no vas a comer. Entonces, suponiendo que el hombre tenía esa naturaleza que le puso, ese cuerpo, Dios le dio cuerda suficiente, le puso un corazón para soportar 50,000 años. Estoy poniendo un ejemplo, es una idea, no estoy diciendo que esa era la cantidad de años. Pudo haber tenido capacidad de vivir 1,000,000 de años y luego morirse, o si no 5,000, no sé. Pero lo que sí sé es que vivió 930 después de pecar. O sea, ¿a quién hoy en día le aguanta el corazón 930 años, hermanos? Y nosotros a los 30 años ya está que trabajamos 1 hora y deben agua. Y Adán a los 800 años echaba una carrera de 400 metros en 10 segundos. Adán se echaba una carrera con un leopardo y había que ver si se lo alcanzaba. Ese hombre era como un atleta, o sea, la capacidad física. Pero nosotros, hermano, si ya hay niños que de 6, 7 años ya tienen la barriga como la de Santa Claus. Es que está bien, hermano, nosotros los cuarentones para arriba, que ya usted mira una persona de 60 años, los cachetes le caen aquí en el pecho. Mira a una mujer, hermano, y si usted le mira los pechos levantados, es que algún gancho anda debajo. Pero quíteselo y va a ver dónde cae. Los brazos se vuelven floja, la piel se vuelve suave. Pero lo que le estoy diciendo es que hay niños de 6, 7, 8, 10 años con una obesidad terrible. ¿Qué cree que va a llegar a viejo? No, hombre, ya nosotros estamos a la mitad del camino, pero un niño así no llega a viejo. Es imposible. Imagínense un niño de 10, 12 años con 150 libras o 200 libras, hermano. Ese niño no corre para ningún lado, solo para la cocina. Es el único lugar que puede correr. Un niño de eso lo llevan a la escuela, al colegio, y en la clase de educación física, hermano, siempre hay que estarle sacando permisos para que no lo pongan a hacer cosas muy fuertes, porque no le aguanta el corazón. Con poquito que se agite, su corazón tiende a detenerse. Puede padecer un paro cardiorrespiratorio. Estoy hablándole de 12 años.
Y Adán a los 12 años, hermano, ese Adán a los 12 años, después de haber sido creado, le aseguro que competía con los monos subiéndose un árbol a ver quién subía y bajaba más rápido. A los 500 años ese Adán tenía una energía como la que tiene un chico hoy de 20 años. Ahora, imagínese usted si Adán no hubiera pecado, porque el pecado fue el que trajo la degeneración en el cuerpo. El pecado introdujo a esta naturaleza terrenal, le introdujo la enfermedad. El pecado fue el que introdujo a esta naturaleza la degeneración celular. No celular de teléfono, sino celular de las células. Las células empiezan a contaminarse según lo que comemos, según lo que tomamos, y van muriendo más rápido de lo que murieron en Adán, porque Adán no tenía televisión. En el tiempo de Adán no vendían Coca-Cola ni Pepsis. En el tiempo de Adán no vendían pizzas, no vendían hamburguesas, no vendían papas fritas, no vendían chuletas. Adán tenía un huerto, y en un huerto lo que más abunda es árboles, frutas y legumbres. Aleluya. O sea, Dios le puso los elementos necesarios. El agua que tomaba Adán no estaba contaminada, nacía exactamente ahí en el huerto. No le llegaba esa agua pipí de otros seres humanos como la que tomamos nosotros, y popó de saber quién. Terrible. Usted se toma una Coca-Cola y ahí viene el sudor de a ver de cuántos. Cuando están sudando, meneando el azúcar. Ya no vuelvo a tomar eso yo. Está buena esta clase, ¿verdad? O sea, hermanito, lo que le estoy diciendo es que Adán tenía una naturaleza de una vida larga y longeva, pero no era eterno, porque Dios puso el árbol ahí para que él pudiera tomarlo y adquirir vida eterna. Ahora, ¿qué hubiera pasado si eso hubiera sucedido? La misma cosa que Dios hizo cuando él tomó del árbol que no le mandaron comer. Dios lo expulsó para guardarlo del árbol de la vida, porque el árbol de la vida era la representación física, visual de algo espiritual. Estaba representando a Cristo en el huerto. Es como si Dios dijo: aquí en este reino está el árbol de la vida, que era Cristo, y estaba el árbol de la ciencia del bien y el mal, que era el diablo. Y ellos tenían una competencia. El diablo queriendo seducir al ser humano para que comiera de lo que él le iba a ofrecer, para que desobedeciera a Dios y fuera pecador y lo expulsaran del huerto. Y entonces el diablo, cumpliendo su naturaleza, que es bueno para tentar y para seducir, atrajo a la mujer y la sedujo ofreciéndole. Pero mire el árbol de la vida. No apareció en la historia una voz y otra serpiente o una palomita, vaya, porque el símbolo de las cosas buenas y del Espíritu Santo es la paloma. Aparece una paloma que le dijo a la mujer: no, Eva, no tomes de ese árbol. No puedes comer. No es bueno que desobedezcas a Dios. No, el árbol de la vida quedó quieto. ¿Por qué? Porque Dios no obliga a nadie a seguirlo o a obedecerle. Es voluntario. Así fue en el huerto.
Así fue cuando Cristo vino a la tierra. Así es hoy. Y así será siempre. Esto es voluntario. Dios quería que el hombre valorara lo que Dios había puesto en sus manos. Que valorara una bendición tan grande. Era un beneficio maravilloso. Dios buscaba que Adán valorara todo lo que Dios le había dado. Estoy hablándole de poniendo un ejemplo numérico. Estoy hablando de 999 árboles ricos, deliciosos y buenos para comer. No era más valioso eso que un pinche árbol que Dios le dijo: a ese no te le acerques, cuidado, comes de él. Pero el hombre despreció lo más por tomar lo menos. Ahí en el huerto Dios ya había establecido un sistema de reino con el hombre. Pero el hombre no valoró lo que Dios le estaba ofreciendo. Imagínense lo que hubiera sucedido si él toma del árbol de la vida. Jamás hubiera visto la muerte, ni él ni todos nosotros. Nosotros hubiéramos llegado a la tierra en una naturaleza santa, obediente y eterna. Pero el hombre prefirió lo de menor valor. Tristemente. De ahí vino toda una generación a la cual Dios le puso dos caminos: camino de vida y camino de muerte. Le dio la oportunidad de poner su vida bajo una esperanza, la esperanza de que un día iba a venir un redentor y iba a morir por ellos. Pero eso requería de una vida de obediencia, de fe, creerle a Dios, a la promesa que Dios le hizo ahí mismo en el huerto a la mujer y a Adán. Le dijo: de tu simiente, o sea, de tu descendencia, se levantará uno que le aplastará la cabeza a Satanás. Imagínese usted. Pero ¿qué pasó con toda la generación esta? Prefirió desechar lo valioso para seguir lo de menor valor. Decidió seguir una vida de rebelión contra Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Que Dios en el tiempo de Noé trajo un juicio y los cortó a todos. La gente en la generación de Noé tenía capacidad, tenía un cuerpo capaz de vivir 600, 700 años. No era de 600 años cuando entró al arca, y todavía vivió un buen rato más. Y toda la generación que estaba en el tiempo de Noé era una generación que vivía arriba de 500 años. 500 años era como los 40 o 30 de nosotros. Toda esa gente murió, muchos teniendo 30 años, 20, 50 años. Dejaron de disfrutar una vida de 600, 700 años porque decidieron rebelarse contra Dios y seguir el camino de la desobediencia. No valoraron la promesa de Dios, no valoraron una vida que Dios les había dado, y la despreciaron a tal manera que provocaron la ira de Dios. Y luego Dios inicia de nuevo a través de Noé y sus hijos.
Y Dios les muestra el camino que deben de seguir. ¿Y qué pasó con la generación que siguió? Empezó a rebelarse contra Dios. Empezó a seguir siempre la misma manipulación del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, el diablo provocándole a rebelarse contra Dios, como en el principio de la creación. O sea, el que alguien esté dentro del reino de Dios no garantiza inmunidad, no garantiza que ahí no va a estar el peligro siempre. Por eso es que este asunto del reino de Dios y de la vida eterna es algo que tenemos que valorarlo de tal manera que no podemos descuidarlo, porque el peligro va a estar ahí a la par de nosotros siempre. Nunca ha sido retirado. Hasta en el tiempo del milenio el diablo será atado y será encerrado en el abismo durante 1000 años. Ese fue el propósito de Dios desde el principio, que el hombre eligiera la vida eterna. Luego viene Jesús como el máximo representante y el máximo exponente del reino de Dios. Él aparece de pronto en la escena de la humanidad. Y de nuevo, como si fuera en el huerto, le empieza a hablar a la gente. Les comienza a hablar de lo que es seguir y obedecer a Dios, agradar a Dios, o seguir y agradar las cosas del mundo. Aquí está el árbol de la vida, era Él, pero por ahí anda también el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuál quieres? Y la gente siempre buscó lo contrario, siempre menospreciando el árbol de la vida. Lo despreció Adán, lo despreciaron todos sus descendientes, o por lo menos la gran mayoría. No todos, corrijo, no todos, la gran mayoría lo despreciaron. Igual pasó cuando Él vino a la tierra. La gente no entendía. Él llamaba a la gente hacia Él, los invitaba hacia Él. ¿Cómo los invitaba? No los invitaba con palabras, no los invitaba obligatoriamente. Jesús los invitaba con sus obras. Cuando Jesús pasaba por algún lugar, la gente miraba lo que Jesús hacía. Le voy a mostrar un verso en el Antiguo Testamento, en el Génesis, para que me entienda lo que yo le estoy hablando. Capítulo 2 del libro de Génesis. Leamos verso 8 y verso 9. Génesis 2, verso 8 y verso 9. Dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Verso 9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero mira el detalle, cómo comienza el verso 9. Y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Va a poner mucha atención en lo que voy a decir a continuación, porque esto
es maravilloso, delicioso a la vista, y segundo, bueno para comer. Bueno para comer significa que era saludable, provechoso, beneficioso. En el mensaje anterior les expliqué que Jesús dijo: el pan que os dio Moisés no es un pan que directamente vino del tercer cielo. No crea que viajó tanta distancia ese pan. Dios lo hizo, mandaba a sus ángeles que crearan ese pan, posiblemente ahí en el segundo cielo, y de ahí lo derramaban de sus canastos o de sus panaderías donde estaban haciendo el maná. Ese no venía del tercer cielo, dijo Jesús. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dijo Jesús. El pan que les dio Moisés los alimentó temporalmente, pero el pan que les da Dios los alimenta eternamente. Eso quiere decir que el pan que bajó del cielo, que Jesús, es un buen pan, que tiene un buen beneficio. Ahora, los árboles que Dios creó, que Dios plantó, dice que eran buenos para comer. O sea, tenían propiedades nutritivas, tenían beneficios incrustados dentro de ellos: vitaminas, minerales, carbohidratos, fibra y todo lo que se necesita. Eran frutos buenos. Pero dice algo más: delicioso a la vista. ¿Qué significa eso? Que eran árboles que tenían unos frutos que llamaban la atención. Cuando alguien pasaba, hermanito, usted no sé si alguna vez le ha tocado pasar. Hoy eso es muy extraño, cuesta mucho, porque hoy la gente produce en sus campos, y los campos los tienen amurallados, encerrados con serpentina, con alambre eléctrico, nadie puede cruzar. Hoy usted difícilmente va a un lugar donde usted vea un árbol de mango, por ejemplo, de mango, pero hablo de mango comercial, no de esos que hay en las casas de nosotros. Usted mira para arriba y mira los mangos todos agujereados ahí, unos que hasta se les salen los gusanos ahí cuando están colgados en la rama. No es tan atractivo. Pero cuando usted va a un campo donde produzcan comercialmente, usted entra a un campo donde hay árboles de mangos. ¡Wow! Usted se quiere traer el árbol en el lomo con todos los mangos. Son ricos, deliciosos, se miran atractivos. ¿Alguna vez usted ha entrado en una finca donde ve un racimo de bananos maduritos? ¡Ay, qué rico! Cuando usted mira un árbol de naranjas, aquellas naranjas amarillas, ¡wow! Se las imagina usted peladas y chupándoselas. Se siente un deseo, un anhelo. ¡Ay, esto que usted mira un árbol de mango, de naranja, cada 10 años! O por lo menos cada 50 kilómetros. Pero en el huerto, hermanos, Adán podía decir: tin marín de dos pingüín, cucaramácara titarajuén, yo no fui juetete. Bueno, yo sé que se la saben. O sea, ¿qué como? Mangos, naranjas, papayas, jocotas, manzanas, uvas. ¡Wow! ¡Wow! No había chance de andar matando chanchos para comer. Mire, hermano, cuando uno va al supermercado y pasa por el área de las frutas, tan sudaditas, y uno se queda viendo del principio al final de las góndolas, de las cosas donde están todas las frutas, hasta desea tomarse una selfie así.
Es una fotografía con todas las frutas desfilando por aquel lugar. En un lugar llaman anaqueles, congeladores. El problema es cuando usted les mira la etiqueta. Y si, esto es caro, hermano, y si se trae una cosa no trae otra. Pero se ven ricas y se ven más sabrosas en los árboles. Pero hoy es caro comer eso. Antes no, antes usted iba a cualquier esquina y ahí la bajaba. No digamos en el huerto. Entonces lo que le quiero decir es que las frutas, las verduras son llamativas, atraen. Si dice Dios, la Biblia, que todos esos árboles tenían frutas que eran deliciosos a la vista, o sea que el árbol por sí mismo, por lo que tenía como fruto, llamaba la atención. Estos árboles no necesitaban hablar. Ahora, desconocemos cómo era el fruto del árbol de la vida. Lo desconocemos. ¿Quieres saber cómo era? ¿Quieres saber cómo era? Luche para que llegue al final del camino, que en la Nueva Jerusalén, en medio de las calles santas, ahí hay árbol de la vida a la derecha y a la izquierda. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¡Oh, bendito sea su nombre! Yo quiero llegar para decir, ay, debe ser, hermanos, si ponemos todas las frutas que existen, wow, son ricas, deliciosas. ¿Cómo ha de haber sido ese fruto? Wow. Le cuento algo. El fruto más feo, ¿sabe cuál era? No se va a inventar que un marañón o que el fruto más feo lo tenía el árbol de la ciencia del bien y el mal. Ese era el más feo. Dios no le iba a poner un atractivo, porque Dios le tuvo que cambiar la estructura a ese árbol para que no fuera atractivo. Por eso fue que el árbol de la ciencia del bien y el mal no pudo atraer por sí mismo a Eva para que viera en él, sino que necesitó la intervención del diablo para hablar. Pero los árboles, el resto de los árboles no necesitaban hablar, llamaban la atención por su estructura, por sus frutos, por lo que representaban. Así es el verdadero siervo de Dios, el Hijo de Dios. No necesita andar hablando mucho, sus frutos nos harán ver lo que nosotros somos. Aleluya. Pero mire hoy, cuánta gente, hermano, no haya cuánto espectáculo hacer para llamar la atención. Los falsos, hermano, se vuelven monos, payasos y de todo para llamar la atención. ¿Por qué? Porque no tienen frutos que sean atractivos. Entonces necesitan seducir y hechizar para que la gente mire en ellos. Necesitan engañar, como el árbol de la ciencia del bien y del mal. No tenía una fachada que fuera capaz de impresionar. Entonces necesitó la intervención de la voz malévola para seducir. Y cuando la mujer, que hasta ese momento no había reparado en que el fruto era delicioso y que era atractivo, sino hasta que la serpiente inculcó en ella, sedujo con palabras hechiceras, entonces ella se quedó viendo con más detenimiento. Ah, si se ve delicioso para comer. Miren lo que dice Génesis 3, verso 6. Qué terrible es esto. Después de la conversación que le hace la serpiente. Aleluya, estamos aprendiendo algo, ¿sí? Gloria a Jesús. Si no estamos aprendiendo, entonces cerramos el chinamo. Capítulo 3, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos.
Qué terrible. ¿No es esta característica la que Dios había puesto en los árboles buenos? Esta mujer no se acercó al árbol porque el árbol le atrajo, porque el árbol tenía frutos que se miraban agradables a la vista, sino que fue después de la conversación con el diablo que esta mujer mira y repara con más detenimiento. ¿Por qué? Vio que el árbol era bueno para comer y delicioso a la vista, porque número uno, prestó oído a una voz seductora. Y cuando se presta oído para la voz seductora siempre te va a atraer a poner la mirada hacia algo o hacia alguien que no es lo correcto. Y cuando tu mirada se pega muy detalladamente, muy fijamente en el lugar equivocado, dejas de ver lo importante y lo valioso que hay en otro lado, y entonces comienzas a ver lo bonito donde no lo existe. Yo no entiendo por qué un hombre que tiene una esposa buena, una mujer que le ha dado la vida, que en la mayoría de los casos le ha dado hasta la virginidad, en la mayoría de los casos, que le entregó su juventud, ¿cómo es posible que después un hombre se fije en una mujer solo porque la ve joven, porque la ve atractiva? Y yo le aseguro que si en verdad si le abrieran los ojos espirituales, se daría cuenta con el diablo que está acostándose. Aleluya. Hoy, como dijo aquel hermano, aunque no aplauda, pero esto es cierto. Yo no entiendo. Como dijo la canción, ¿qué tiene ella que no tenga yo? Está hablando una canción de una mujer, pero en nosotros tenemos, ¿qué tiene él que no tenga yo? Claro, más de uno diría, no, el otro no tiene panza como usted, no tiene canas como usted. Pero no se le olvide que antes, cuando usted puso la mirada en mí, esposa mía, cuando pusiste la mirada en mí, no tenía estas canas ni esta panza. Pero cuando el diablo hechiza y mueve la mirada hacia el nuevo árbol, el nuevo fruto, y te olvidas de que un día el árbol al que te habías arrimado tenía fruto atractivo, agradable a la vista y bueno para comer. No me va a decir que con el hombre y la mujer que se unió desde un principio, no se unió porque dijo, ay, está re buena la chula esta, o está re bueno el chulo este. ¿Usted cree que cuando yo veo una foto allá de la hermana Eva, de ella con Ronnie cuando estaba joven, wow, si era un Ken ese muchacho, un cuerpo que sale en 6 del que tiene hoy, va? Pero ella, ¿qué tiene que hacer para seguirlo viendo atractivo y bueno para comer? No olvidarse cuando lo vio por primera vez. Por eso es que yo nunca dejo de decir a mi esposa, ¿verdad que todavía estoy guapo? Y trato de mantener ahí, aunque sea de vez en cuando, hay que sacar la foto de los 30 años atrás. Porque el diablo es astuto. Te hace quitar la vista de lo verdaderamente bueno, para que lo pongas en una chula que de chula no tiene nada. No, que la única chula que tienes que es chuleadora, porque es buena o bueno para sacar provecho. Este mensaje no les gusta mucho en Protección, porque hay un montón de viejas que viven con chamacos allá. Y aquí en la entrada Copán y alrededores también. A mí me impresiona este mensaje porque Eva se acercó a donde estaba el árbol y no se había dado cuenta que era delicioso a la vista, ni bueno para comer, igual que los otros. Pero después de escuchar la voz seductora, dice, wow, sí está bueno para comer. Delicioso, se miraba lo atractivo, porque el diablo es experto en cambiar lo feo para que lo miremos bonito. ¿Cómo usted se da cuenta?
Yo le voy a poner un ejemplo con el permiso de mis hermanos guatemaltecos y mis hermanos ecuatorianos o peruanos. Y no digamos los hermanos morenos. Con el permiso de ustedes, yo sé que esto lo ven en los países de Sudamérica, pero con el permiso de ustedes saben que esto es cierto. Pero en aquellas zonas, hermano, como que está la gente más feíta del planeta. Allá por China también, bueno, perdónenme, voy a cambiarlo por chino y japonés. Allá casi no nos ven, porque no entienden español. Hermano, ¿cómo? Un día dijo alguien por ahí: ¿quiere darse cuenta si usted no está gordo? Dijo yo: ¿y cómo hago? Párese a la par de uno más gordo que usted y se va a dar cuenta que no está gordo. ¿Quiere darse cuenta que usted no está feo? Párese a la par de uno más feo que usted. Y dice: wow, no, hermano, nosotros allá en los países que le dije, wow, se pelearían por nosotros. La verdad. Pero vaya, pregúntele a una peruana: hermana, ¿y usted con ese peruano? ¿Y usted feliz? Ay, sí, tan lindo, mi chiquito, chiquitico, pero lindo mi esposo. Hombre, porque ella solo de ese tipo ha visto. Pero de pronto llega uno, hermano. Imagínense nosotros aquí, mire cuántos somos aquí. Imagínense que entre nosotros estuviera sentado un suizo aquí. Ay, que me van a estar viendo a mí. Las pobres hermanas les preguntaban: hermano, ¿cuál es el tema? No sé, ojos azules. ¿Cuándo dejamos de ver o cuándo miramos bonito lo feo? Cuando dejamos en verdad de ver lo bonito. Cuando no estamos viéndolo lo mejor, y de pronto se nos dirige la vista para el lugar equivocado y dejamos de ver. O sea, no tenemos nada con qué comparar. Eva quitó la vista de todo lo delicioso, de todos los árboles atractivos. Se hubiera rellenado de cuantas cosas a la par, pero ella fijó su vista en el árbol equivocado, porque una voz seductora la atrajo hacia ahí. Agarró lo barato y despreció lo valioso. Si esta enseñanza se pusiera en práctica en cada hogar, le aseguro que tendríamos matrimonios más largos. Pero cuando el hombre, o sea, cuando usted viene a la iglesia, hermano, o sale al mercado, o va a la tienda, y usted como hombre no anda de la mano a su esposa, y no es que ella sea ciega y tenga que usted andarla jalando, sino ándela de la mano para que la que están en la tienda se dé cuenta que esa es su esposa, que no es su trabajadora. Cuando usted va al mercado, a cualquier lugar, mujer, siempre échele el brazo a su esposo y de vez en cuando pégale un par de besitos, que cualquier otra diabla que ande por ahí se dé cuenta que usted tiene las cartas de venta, las cartas de propiedad, que es suyo. Pero yo he visto en supermercados que el hombre, con el pretexto: voy a ir a buscar por allá para avanzar, hermano, mujer, yo me voy a buscar el azúcar por aquí y vos irte por este otro lado. En algo anda. ¿A qué aprendemos, hermano? Porque en el momento cuando nuestra mirada se quiere ir para otro lado, ¿sabe cómo hacen las mujeres expertas? Así agarran los deditos, ¿ve? Y le hace así y le dan media vuelta al pellejo. Ay, mi amor, dice uno, por no gritar que es ay, me dolió. Y los ojos se vuelven otra vez hacia ella. Eso es lo que te está diciendo, mira para acá. Porque si nosotros detenemos la vista, nos vamos a dar cuenta. Aquella mujer que le dije que los pechos los anda con un gancho aquí, nos vamos a fijar solo en la parte voluptuosa de allá arriba, y no nos vamos a fijar en el gancho que anda abajo, porque eso lo anda tapado. Lo que anda descubierto es el bulto.
Y cuando vemos eso, nos fuimos de cabeza. Eso fue lo que pasó allá. Ahora usted dice, ¿y esto qué tiene que ver con la vida eterna? Sencillo, hermano. Quite la mirada de Cristo y verá que el diablo más feo lo va a ver guapo y servir con él. ¿Por qué cree que la gente sucumbe ante el pecado? Porque deja de poner su mirada en Cristo. Porque deja de poner su vida en Cristo y permanecer en Él. Por eso es que la historia con la que cerré la vez anterior, y voy a cerrar hoy también en Mateo 13, el verdadero valor de la vida eterna, el valor incalculable de la vida eterna. Jesús atraía a la gente con sus frutos. La gente iba detrás de Jesús al ver sus obras, al ver lo que él realizaba. Se notaba de lejos, hermano, era atractivo. Pero la voz de los falsos siempre estaba en medio de las multitudes que iban siguiendo a Jesús y diciendo: no, es un falso, ese es un aquí, ese no es hijo de Dios, ese lo conocemos, y empezaban a hablar mal de Jesús. Y la gente se dejaba seducir por las voces equivocadas. La vida eterna depende, hermano, de que te agarres de ese árbol que es Jesús y no lo sueltes. Dice Mateo 13, cerrando este mensaje. Van a ver mucho más de la vida eterna. Dice el verso 44: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, en el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Yo le dije que Jesús tenía algo que a la gente le llamaba la atención de Jesús. Miraban a Jesús y miraban en él características que no tenían otros, que no tenían los fariseos, ni los saduceos, ni los doctores de la ley. Jesús tenía unos detalles únicos, atractivos, llamativos. La gente no necesitaba estarle gritando a la gente: síganme. Las multitudes los seguían porque miraban en él algo espectacular, miraban frutos deliciosos a la vista. La gente iba detrás de Jesús por lo que miraba, no por lo que escuchaba. No les interesaba lo que Jesús hablaba, les llamaba la atención lo que Jesús reflejaba, los frutos que tenía. Y la gente comenzó a ir detrás de Jesús para arrancarle los frutos. Les interesaban los frutos, pero no el árbol. Y Jesús apareció en la tierra con frutos deliciosos a la vista y buenos para comer. Pero ¿qué pasó con el ser humano? El ser humano
Le atraían los frutos, pero no le interesaba el árbol. Usted sabe que las leyes de la naturaleza nos enseñan que ningún árbol usted le puede bajar los frutos maltratándolo. Es ilógico que alguien quiera bajar los mangos a garrotazos, que quiera bajar el café del árbol rompiendo sus ramas, golpeándole a pedradas. Número uno, peligra que el fruto se dañe. Y segundo, se daña el árbol para no seguir dando fruto. Cuando alguien valora un árbol y valora el fruto del árbol, pero sobre todo valora el árbol, siempre busca la mejor manera de extraerle su fruto sin dañar el árbol que lo produce. He visto cuando están recogiendo las cosechas en los lugares que trabajan sembrando comercialmente, tienen aparatos especiales, tienen grúas aún especiales, donde se suben, así como en Estados Unidos la gente que ha estado allá y ha visto los campos como los cosechan. La gente sube con aparatos especiales para extraer el fruto, la naranja, el mango, el aguacate. Nadie baja el aguacate del árbol con garrotazos, porque el otro año no habrá fruto. Dañas el fruto y dañas el árbol que la produce. Pero lo que más se valora es el árbol para seguir sacando el fruto. Jesús, la gente andaba detrás de él por el fruto, pero garroteaba el árbol. Nunca valoró el árbol. Yo me quedo preguntando en la historia que leímos en San Juan 6, y lo voy a leer de nuevo. Dice el verso 2 de San Juan 6: y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Lo seguía gran multitud, porque veían frutos deliciosos a la vista y buenos para comer. Todo el mundo mira a Jesús como el árbol, pero no le interesa el árbol, le interesa el fruto nada más. Lo seguían porque veían las señales en los enfermos. Ahora, sorpréndase de lo siguiente. Verso 15. Pero entendiendo Jesús, dice, que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Por qué esta gente lo quiso hacer rey? Dice que lo siguieron porque miraban las señales. Pero luego, hermanito querido, en el verso 11 pasó algo impresionante. Leemos y dice, Juan 6:11: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuantos querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que habían sobrado a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y entonces se fueron hacia Jesús y dijeron: hay que hacerlo rey. Cualquiera diría: wow, ¿cómo me valoran? Al fin abrieron los ojos y me van a dar mi lugar. Mire estos ingratos. Primero lo iban siguiendo porque miraban las señales, o sea, los milagros en los enfermos. Pero luego, cuando les llenó la barriga, ellos dijeron:
aquí es agarrándolo y haciéndolo rey de nosotros. Parecía buena la intención. Cualquiera diría, se querían dejar el árbol para estar comiéndose los frutos. Y la verdad es que su interés estaba en los frutos, no en el árbol. Pero mire cuando Jesús reacciona. Jesús inmediatamente sale en medio de ellos y se les perdió en medio de la oscuridad porque era tarde, y se fue al monte. Y la gente andaba desesperada. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Queremos hacerlo rey, queremos coronarlo rey. Ya le iban a hacer una corona ahí, aunque sea de una rama de guayabo, y se le iban a poner. Imagínense usted, le iban a levantar en los brazos y lo iban a vitorear. ¡Viva el rey! Cualquiera de todos los que hoy pululan en el mundo como siervos de Dios, hubieran dicho: aquí estoy, levántenme en sus brazos, griten viva el rey. Y Jesús dice: lo voy a probar. Cuando amanece, estos andaban preguntando todavía dónde estaba, y lo fueron a hallar al otro lado del mar. Y cuando lo ven allá le dicen: Señor, ¿cuándo, a qué hora llegaste aquí? Y Jesús les dice: ya lo voy a probar, a ver si les interesa el árbol. Ustedes me andan siguiendo porque les llené la barriga. O sea, ustedes nada más quieren un beneficio temporal. Están poniendo tanto el valor en ese fruto que les quitó el hambre, pero no están valorando en verdad el árbol. No, Señor, si te queremos hacer rey, para que mires que nos interesas, con gusto te nombramos rey. Y entonces cuando Jesús mira la intención de ellos, empieza a jincarles la palabra y los comienza a molestar con la escritura. Y mire la reacción de estos ingratos miserables. Como mucha gente que abandona a Jesús cuando Jesús le jinca las pruebas. Jesús quiere probarte a ver si realmente estás interesado en Él o solo en sus frutos. ¿Qué es lo que estás valorando más? Dice aquí en el verso 41 y 42. Mire, los mismos que lo querían hacer rey, hermano. Mire cómo eran de hipócritas. Verso 41 y 42. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Imagínense si que solo con que les dijo eso estaban murmurando. Dios guarde, les hubiera puesto, lo hubiera nombrado rey, le hubiera puesto un montón de reglas. Y decían, mire cómo decían: no es este Jesús. Mire qué despreciativos. Allá dijeron: es verdad, este es el profeta que había de venir. ¿Sabe cómo hace la gente cuando escucha un predicador nuevo? Llega donde el predicador nuevo: usted el hombre, usted era el hombre que estábamos esperando en esta ciudad. Así me decían a mí cuando empecé yo a salir en televisión. Usted es el hombre que va a mover esta ciudad. Usted va a tener la iglesia más grande de esta ciudad. Los demás pastores van a venir y se van a humillar ante usted. Usted va a pastorear. Usted es pastor de pastores, me decían. Usted va a ser el apóstol de la entrada de Copán. Y sonaba bonito. Hubo gente que me dijo: varón, lo vamos a seguir donde sea, cuente conmigo. Y nunca me dieron pero ni para una bolsa de agua cuando me vieron predicando la verdad. Este era el profeta y lo quisieron hacer rey. Pero Jesús les empezó a aplicar la palabra como es. Y entonces, mire, cambiaron la forma de verlo. Por eso le digo, Jesús no lo estaba trayendo con el mensaje, sino con sus obras, para que se dieran cuenta quién era Él y se quedaran con Él. Verso 42. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de Juan? Acababan de estar
estar impresionados del profeta de Dios. Les importaba un pepino que fuera hijo de José y de María. Les importaba un cacahuate que fuera de Nazaret. Como cuando yo llegué aquí, a la gente le importaba un pepino que fuera de Protección Santa Bárbara. La gente decía, al fin Dios nos envió a alguien de otra nación. Hasta tico me decían. Pero cuando les empecé a caer mal, la migra te vamos a echar, me decían. Terrible, hermano. A la gente no le gusta que le digan la verdad. Mire a este Jesús, le dicen: si sabemos quién eres, que sos vos. Vos sos Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. Y no acaban de decir ellos que era un profeta que venía de arriba. Para ser profeta tenía que ser enviado de Dios. No lo querían hacer rey, porque estaban viendo en él el ungido de Dios prometido. Profeta y rey. Pero cuando Jesús les habla así fuerte, dicen: no, hombre, sí, ya sabemos quién sos vos. No vales nada. Sabemos de dónde venís. Sabemos quién es tu tata y tu mamá. Ya sabemos que solo para hacer sillas y mesas sirves y puertas. Y así querés que nosotros Mire qué ingratos, hermano. ¿Y sabe qué hicieron? Se largaron todos. No valoraron que Jesús representaba la vida eterna. Él era el tesoro escondido. Él era la perla de gran precio. Cuando usted encuentra ese tesoro, hace como hicieron los discípulos que le dijeron: Señor, nosotros le hemos dejado todo, ¿qué tendremos? Y Jesús les dijo: ay, 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 yo les daré la vida eterna. Nunca se te ocurra despreciar a Jesús. Valóralo. Tener a Jesús es tener la vida eterna. Cuando tú vuelves al pecado, lo estás menospreciando. Estás quitando la mirada de Él para ponerla en otros frutos que no son nada buenos, pero el diablo va a hacer que los mires como buenos. El pecado, hermanos, dicen que el pecado es bueno. Es mentira. El pecado es amargo. El pecado causa dolor. El pecado causa tristeza. Y sobre todo causa muerte. Y lo más peor, pérdida de la vida eterna. Valora la vida eterna. Oremos. Aleluya.